busca determinar si la presión hidrostática depende de la profundidad en un fluido. Para esto se diseñó un experimento que nos permite determinar y medir y al mismo tiempo relacionar las variables por medio del fenómeno de presión hidrostática. Luego de realizar el experimento, se pudo obtener como resultado que la presión con mayor profundidad es mayor que cuando tiene menor profundidad. Esto se puede ver en las gráficas realizadas de presión respecto a la profundidad, ya que el coeficiente de correlación lineal fue de 0.999 respectivamente. Debido a los resultados obtenidos se pudo llegar a la conclusión que sí existe una relación estrecha entre la profundidad y la presión hidrostática en ese punto, y además la relación entre ambas variables es proporcional. Los materiales que se utilizaron para realizar este experimento fueron un envase cilíndrico más o menos de 1 metro de altura, un medidor de presión Pasco, 1 metro, agua, y se utilizó el sistema Software Data Studio para medir la presión. Como hipótesis tenemos que la presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad de donde se quiera medir en un recipiente con el fluido en reposo. Tenemos que la densidad del fluido y la gravedad son constantes. Si se observa que el fenómeno ocurre cuando el fluido está en reposo, se puede observar que la presión hidrostática en un punto con cierta altura es la fuerza que ejerce todo el fluido por encima de él. Como resultados finales, se tiene que mientras va aumentando la profundidad, va aumentando la presión hidrostática. Esto quiere decir que son proporcionales. Como segundo resultado, se tiene que al momento de comparar la profundidad con la presión hidrostática, nos da como resultado una gráfica lineal, la cual se puede observar en la gráfica número 1, dándonos así un resultado de un coeficiente de correlación de 0.99, dándonos así un R cuadrado casi perfecto. Nuestra hipótesis es que la presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad de donde se quiere medir en un recipiente con el fluido en reposo. Al registrar y analizar los datos mencionados se pudo comprobar que sí existe una relación entre ambas variables T, que son proporcionalmente una de la otra. Con el propósito de comprobar si la presión hidrostática tiene alguna relación con la profundidad dentro de un fluido, fue necesario establecer un sistema que permitiera que el análisis del fenómeno de presión hidrostática con profundidades diferentes. El sistema lo forma el agua, la gravedad y la profundidad. Si se observa el fenómeno ocurre cuando el fluido está en reposo. Se puede observar que la presión hidrostática en un punto con cierta altura es la fuerza que ejerce todo el fluido por encima de él. Se pudo comprobar que sí existe una relación entre ambas variables, ya que son proporcionales una de la otra. Dicho resultado se logró afirmando por el análisis gráfico de presión en relación a la profundidad, ya que el coeficiente de correlación lineal fue bastante cercano a 1, fue de 0.99. El experimento es muy simple, por lo que las posibles fuentes de error son en su mayoría controlables, ya que se debe usar un fluido del que se tenga conocimiento de la densidad y se debe tener cuidado en el momento de hacer las mediciones de presión. Al terminar de realizar el experimento, se pudo concluir que la presión hidrostática y la profundidad son proporcionales. Esto quiere decir que mientras va aumentando la presión, también va aumentando la presión hidrostática. Como segunda conclusión se tiene que si se quiere llegar a medir la presión hidrostática de un fluido, el fluido debe estar en reposo. Como tercera conclusión se tiene que al querer comparar la altura y la presión hidrostática, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.993. Esto quiere decir que casi fue 1, dando como resultado una pendiente casi perfecta. Y como cuarta conclusión se tiene que la gravedad y la densidad fueron constantes.